Alguien me preguntaba si han desconectado a Rusia del SWIFT, ese mecanismo de transacciones interbancarias. ¿Cómo es entonces que Occidente le va a pagar a Rusia por su gas y su petróleo, por sus productos de exportación? Estados Unidos le compra petróleo a Rusia. Yo no he oído que eso dejará de hacerse. Si se sigue haciendo, entonces ¿cómo le van a pagar? Lo mismo con el gas de Europa, con su trigo, sus productos de exportación en sentido general. Lo que pasa es que la desconexión no ha sido total, ha sido una desconexión parcial. Ahora uno, en medio de todo este discurso agresivo de guerra, porque hay un enfrentamiento muy álgido, tiende a pensar de que hay una guerra total. Pero en el fondo, hay pues una apuesta a producir unos cambios graduales que probablemente no se produzcan en la dimensión que se ha calculado ni en el plazo que se ha previsto. Hay un ejemplo de lo que yo le he estado diciendo. Ayer el canciller de Alemania estuvo de visita en Israel. Y allí en Israel, en compañía de Naftali Bennett, el primer ministro de ese país, en una rueda de prensa conjunta, dijo que el acuerdo nuclear con Irán no puede posponerse durante más tiempo. Lo que nos gustaría ver es que se llegara a un acuerdo en Viena. Ahora es el momento de tomar una decisión. Dijo ahí en presencia del primer ministro de Israel. Claro, la visita hay que interpretarla como un esfuerzo de Alemania por convencer a Israel de que ese es el paso correcto en el momento en que estamos viviendo. Porque Israel ha tenido una posición muy dura con respecto a eso. Y en esa rueda de prensa, el primer ministro Bennett lo dijo claramente. Dijo, la posibilidad de firmar un acuerdo que permita a Irán instalar centrífugas a gran escala dentro de unos años no es aceptable para nosotros. Porque el acuerdo que se firmó, que Donald Trump después denunció, no excluía la posibilidad de que Irán utilizara la energía nuclear con fines pacíficos. La energía nuclear, cuando usted la utiliza, para eso usted necesita enriquecer uranio, no al nivel necesario como para producir una bomba nuclear, pero es un proceso de enriquecimiento al fin y al cabo. Y eso causa mucha preocupación en el gobierno de Israel. Siempre ha sido así. Y no ha estado de acuerdo con el pacto nuclear. De hecho, cuando Donald Trump denunció eso, lo hizo de común acuerdo, y yo diría que hasta complaciendo a Israel. Porque Israel le dio un espaldarazo fuerte a Donald Trump. Porque los demócratas entraron en contradicción con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Porque Benjamín Netanyahu nunca estuvo de acuerdo con algunas posiciones de Estados Unidos, de los gobiernos demócratas, con respecto al caso de los palestinos. Pero ese no es el tema. El asunto es que fíjense cómo en un momento en el que le están imponiendo sanciones a una nación, las mismas que se le impusieron a Irán, en el momento en el que se le están imponiendo a Rusia, las mismas sanciones que a Irán, el canciller de Alemania sale diciendo que ya llegó el momento de levantarle las sanciones a Irán, sin que esas sanciones hayan logrado sus objetivos. Tratándose de un país menos importante que
que Rusia. Entonces, lógicamente eso lo que hace que uno se pregunte hasta dónde realmente es efectivo todo esto que se ha concebido para ahogar la economía de Rusia. Hoy en día se está hablando de la ineficacia de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no ha podido evitar las guerras, garantizar la paz y la seguridad internacionales. Y yo creo que hay evidencia más que suficiente de que el objetivo, ese objetivo que es uno de los principales de esa organización, no se ha podido conseguir. Porque ha habido un montón de guerras no autorizadas por el Consejo de Seguridad, que es el organismo responsable del aseguramiento de la paz y la seguridad internacional. Pero ahora hay un discurso que se presenta a la ONU como algo que no sirve, porque Rusia ocupa en este mes la presidencia del Consejo de Seguridad, que es el organismo responsable de ver estos asuntos cuando hay peligros a la paz. Y entonces te dicen, bueno, pero ¿cómo puede estar el Consejo de Seguridad en manos de un país que es el que está haciendo una incursión militar en un país extranjero? El problema es que eso no es nuevo. Eso se presenta ahora, como que hay una falla, y por eso entonces se convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General, aprovechando que hay una condena amplia a la operación que está implementando Rusia actualmente en Ucrania. Pero en realidad el Consejo de Seguridad nunca pudo evitar la guerra, no pudo evitar la guerra en la antigua Yugoslavia, no le pidieron el permiso, o por lo menos no lo autorizó. No pudo evitar la guerra de Afganistán, ni la de Irak. La de Irak se produjo a pesar de que había una misión de Naciones Unidas intentando comprobar si era verdad que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y no dejaron que la misión de la ONU hiciera su trabajo, porque la intención era producir el ataque, hacer la ocupación. Y se presentaron pruebas falsas. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso está ahí. Y esa es una realidad. Se falsificó un expediente y se invadió Irak. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo a alguien le ha preocupado de esos que hoy están invocando la necesidad de que el Consejo de Seguridad asuma sus responsabilidades? ¿Cuándo a alguien se le ha ocurrido hacer todos esos esfuerzos? Me estoy refiriendo a las naciones occidentales, para parar los bombardeos que desde hace años está realizando Arabia Saudita en Yemen. Años. ¿O cuál fue la realidad cuando se hicieron los bombardeos en Somalia, en Libia? Y todo esto que nosotros hemos estado viendo, en realidad Naciones Unidas tiene graves defectos, porque no ha podido, como decíamos, cumplir con esa responsabilidad. Ahora yo les voy a decir una cosa, no es tan fácil solucionar ese problema, porque eso no se resuelve con una decisión de que las resoluciones se adopten por mayoría, porque la paz y la seguridad internacionales usted no lo va a garantizar por esa vía. No es verdad, porque muchas veces ¿cuántas veces la Asamblea General se pronunció contra el embargo a Cuba? ¿Cuántas veces desde que se impuso eso, en más de 100 ocasiones, la Asamblea General, que es el organismo más representativo de la ONU, votó en contra de eso? ¿Y cuándo le hicieron caso?
Nunca, eso siempre se mantuvo ahí. Cuando la Corte Internacional de Justicia quiso hacer una investigación sobre violaciones a los derechos humanos en Israel y violaciones a los derechos humanos durante la invasión de Irak y de Siria, Donald Trump le impuso sanciones a los jueces. Le impuso sanciones a los jueces para evitar que esas investigaciones se hagan. Y hoy en día se está hablando de la posibilidad de hacerle un expediente a Vladimir Putin. Entonces todo esto lo que pone en evidencia es que estamos frente a mucha hipocresía. El que crea que es verdad, que lo que hoy está pasando es un enfrentamiento entre democracias liberales y países totalitaristas, está totalmente equivocado. Y si usted coge las relaciones entre Rusia y de Rusia y China con Occidente, usted se va a dar cuenta de que han pasado por momentos distintos sin haber cambiado gran cosa, porque siempre han sido lo mismo. En esencia, siempre han sido lo mismo. Hasta el otro día, Estados Unidos tenía buenas relaciones con China, hasta que se dio cuenta del despegue de ese país. Y entonces dijo, no, pero espérate. Esto no puede ser porque me van a desplazar. Pero hasta ese momento la consigna era libre mercado. Y el mercado era el que iba a asignar poder, era el que iba a asignar áreas de influencia. Usted tenía que ganarse las cosas compitiendo en el mercado. Pero cuando en base a esas reglas hubo quien dio la batalla y comenzó a alcanzar a Estados Unidos, el país más desarrollado, entonces las reglas del mercado dejaron de ser útiles. Y ese es el problema. Ese es el problema. Son verdades evidentes y el que no quiere entender eso es porque no le da la gana. Una pausa.